Continuamos con este programa especial a propósito del 120 aniversario, del 120 natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, con la cual queremos dejar algún aporte nosotros también, ¿verdad? Desde la Asamblea con Gilberto Jiménez Prieto, nieto directo del maestro de maestros. Estaba leyendo, chico, información, por supuesto, en diferentes fuentes. Se llega a comparar a Prieto nada menos y nada más que con don Andrés Bello y con Simón Rodríguez, lo cual ya es importante y nos enorgullece, porque Prieto formó parte también de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Enseñanza de la Ciencia y la Cultura. Estuvo en Costa Rica, estuvo en Honduras, es lo que tú decías del exterior. Y bueno, que hayan alguna resistencia o que hubo alguna resistencia para ese tema, a lo mejor no son aceptadas, pero la historia es la historia. Pues. Ahí quedaron los elementos y aportes. Si tú quieres retomar eso, lo retomamos. Si no, vamos a pasar al que ha sido o el que fue fundador de la Federación Venezolana de Maestros, al que promulgó o ayudó a promulgar el tema de la ley de educación vigente. Imagínate tú. Hablemos del Prieto maestro, el maestro de maestros. Bueno, sí, evidentemente. Prieto fundamentalmente era eso, un maestro. Un hombre convencido de la educación como una herramienta de transformación del hombre y de la mujer. Transformar el ser humano es a través de la educación. Y Prieto era un convencido de ello. Prieto introduce a Venezuela en el siglo XX en términos de la materia educativa. Y inicia sus grandes esfuerzos por la transformación de la educación en Venezuela. Cuando tú me dices que comparan a Prieto con Andrés Bello y con Samuel Robinson, no me extraña porque fueron dos grandes figuras que rompieron paradigmas, marcaron hitos, cambiaron. Prieto, a través de su pensamiento, su obra fundamental, que es el Estado docente, fue su tesis doctoral, que hoy en día es la línea rectora del sistema educativo venezolano. ¿Y qué dice el Estado docente? Que es el Estado quien debe llevar el timón del proceso educativo. Ante esos defensores que había de la escuela laica, de la educación laica, Prieto decía, espérate, es el Estado quien está llamado a formar hombres con valores democráticos, con valores de justicia, ¿no? Y eso es lo que hoy en día aplica en Venezuela. Ahora fíjate lo importante de Prieto educador. En el año de 1932, en plena dictadura de Gómez, cuando hablamos de la dictadura de Gómez, ¿no? Todos sabemos, digamos, tenemos que trasladarnos a ese momento y tener una idea de lo que era Venezuela. Venezuela era como una gran hacienda, ¿no? Había una inmensa pobreza, una enorme exclusión social. Prieto nace en 1904. Exactamente, en 1904 él nace y, bueno, fallece en el año 93 a los 91 años de edad, ¿no? A los 91 años. Pero en concreto, en esa época, imaginémonos en el escenario, y vamos a entender el por qué se conmemora el Día del Maestro el 15 de enero, porque justamente en ese año 32, ese día, Prieto Figueroa, con Prieto a la cabeza, y un grupo de maestros, crean la Sociedad Venezolana de Maestros y Maestras de Educación Primaria, ¿no? Y esa acción constituyó en la creación de la primera organización reivindicativa en el país, que sin duda alguna constituye además la semilla de la lucha sindical de otra. Esa organización se convierte posteriormente en la Federación Venezolana de Maestros, una vez en democracia. Pero imagínense ustedes una asociación reivindicativa en pleno gobierno en plena dictadura, en este caso, del benemérito. Y Prieto honrando a la mujer, cuando la mujer todavía no tenía el voto, no podía votar. Prieto se garantizó que en esa Federación de Maestros o en esa organización, Sociedad de Maestros, hubiesen 3 mujeres en la dirección. Eso marcó un hito. 3 mujeres en la dirección de esa Sociedad de Maestros. Y entonces Medina Angarita, posteriormente, ante esa acción temeraria de los maestros y de Prieto, designa el 15 de enero como el Día Nacional del Maestro. Por esa razón, por haber creado esta Sociedad Venezolana de Maestros. Bueno, y desde entonces, a través de la Federación Venezolana de Maestros, comenzó esa enorme lucha de reivindicación, no solamente a lo que merecen ser los maestros. Yo mencionaba recientemente en conversaciones con algunos colegas diputados, yo decía, una acción realmente revolucionaria sería
de que los maestros y las maestras en nuestro país fueran los mejores remunerados en Venezuela. Eso es una acción revolucionaria. Que aquellos que están, que tienen bajo su responsabilidad, sobre sus hombros, la tarea de generar conciencia, de crear hombres y mujeres buenos para la patria, fuesen los mejores remunerados del país. Y ojalá lo logremos. Ojalá se logre con todas las posibilidades, las coyunturas que estamos viviendo, porque los profesores universitarios, los maestros, los docentes, todos tienen ese derecho que tú estás diciendo, porque no solamente es la recuperación de las plantas físicas, sino que si no hay maestros, no hay educación. Y valga tu palabra para decirte que nos sumamos a esa idea y podamos impulsar todos hacia allá, que esta sociedad sea de mayor cantidad de maestros, de pedagogos, de gente bien atendida en ese sentido, ¿no? Pero sigamos en esa materia. Fíjate, revisé, no recuerdo muy bien el año y tampoco es que somos historiadores para el tema del año. Yo se lo debo a los historiadores que interpretan más y saben fechas exactas. Pero estuve leyendo que una oportunidad por allá, por Bolívar, creo que estaban pasando por el Salto de la Llovizna y había un puente colgante donde una serie de maestros perdieron la vida y Prieto iba allí, pero unos periodistas lo interceptaron antes para hacerle una pregunta y no pudo llegar. Entonces, fíjate cómo está la gente predestinada por la historia, ¿no? No le tocaba a él, lamentándolo mucho para todos los maestros que perdieron su vida, pero él, en el caso de él, que fue muy doloroso, luego él se referiría al tema, ¿no? También. Y ese maestro que ha sido y que seguirá siendo, porque además de donde es su estado natal, Nueva Esparta, donde hay diferentes bibliotecas, ¿no? Diferentes salas, yo creo que es importante, chicos, seguir profundizando en ese legado, ¿no? En el tema del maestro como tal. Y ante eso, pues quisiera que tus aportes siguieran profundizando. Mira, Prieto Figueroa es el padre de los roperos y los comedores escolares. Dentro de la doctrina del Estado docente, no solamente se habla del tema, la visión del maestro y la concepción de la educación fuera de las aulas de clase. Por eso se le compara mucho, sobre todo con Samuel Robinson, ¿okay? Porque es un hombre que agarró y le daba clase a los indígenas, a las niñas, cuando eso era en aquella época algo mal visto. Bueno, Prieto, dentro de esa visión integral de la educación, sacaba las clases fuera de las cuatro paredes de los salones, y eso fue algo revolucionario. Las escuelas bolivarianas, donde los niños comen, donde los niños hacen vida, hacen diferentes actividades, más allá de lo que establece el pensum de estudio, porque es un proyecto, ¿no?, donde se integran con la comunidad, eso es el Estado docente, ese es el legado de la concepción de la educación del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Prieto impulsó la educación a través de las cámaras de televisión, cuando fue ministro de Educación. Prieto es el padre de la primera escuela de teatro de Venezuela, para que te des cuenta de la universidad. Y del INSE. Fue padre del Instituto Nacional de Capacitación Educativa, el INSE, hoy INSES, ¿no? Y que gran parte, difícilmente tú vas a un lugar y consigues a una persona que no se haya formado desde el punto de vista técnico. No todo el mundo tenía las posibilidades reales de llegar en aquella Venezuela a ser abogado, a ser ingeniero, a ser doctor. Y había que darle las herramientas liberadoras a una juventud para formarse en la técnica, en oficios técnicos, en otro tipo de cosas que eran necesarias para el desarrollo integral de la patria. Y donde además la empresa privada tenía que jugar necesariamente un papel fundamental, y esa es la esencia del INSES. Bueno, en este programa especial, como para no perder las aristas, no estamos perdiendo nada, estamos apostando a este programa porque de verdad queremos hacerlo. Pero yo voy a introducir un elemento, Gilberto. Dale. Tú vas a tener que explicarle al país, mira lo que voy a decir, de la socialdemocracia al socialismo. ¿No será que tú estás acomodando eso porque tú estás en el medio, es que diría el MES? ¿No será que se está aprovechando de ese legado? ¡Ay! Que lo defienda un político, un diputado, pero además es nieto. Paren la oreja para ver qué es lo que va a decir en el próximo segmento. Ya venimos.